muchísimas gracias en primer lugar por pues, participar en este webinar donde espero poder aportarles algo dentro de esta situación complicadísima que estamos viviendo a nivel mundial, una cosa que no nos habíamos imaginado que podía ocurrir y pues aquí estamos, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que este tipo de circunstancias hay que traducirlo en oportunidades más que en dificultades. Y por eso se les ha planteado la realización de este webinar. ¿Ya? Entonces, comencemos por plantearnos un panorama que creo que es importante como contexto. ¿Sí? Y es los retos que propiamente el COVID-19 nos ha planteado a la humanidad. Y yo les he traído acá un breve recorrido, digamos, de lo que ha ocurrido, numerando cada uno de los retos que he ido identificando. En este caso, por ejemplo, iniciamos con lo que he llamado el reto número 1, que es un virus o un nuevo virus que puede ser mortal, una mortal amenaza. En este caso, nuestra respuesta, y esto ocurrió desde el mes de diciembre, y nuestra respuesta desde el punto de vista humano fue simplemente estar en alerta. En menos de un mes, en esa situación de alerta, ya ese virus había pasado de China a los Estados Unidos y de ahí una propagación bastante compleja. Siguiendo en nuestros retos, digamos, contexto para esta presentación, les coloco el reto número 2. El reto número 2 es cuando ya este tema del virus se plantea como una emergencia de salud pública. Ahí es donde la Organización Mundial de la Salud dice estamos en una situación de emergencia y nuestra respuesta como personas solamente ha sido el cambiar de una situación de alerta a una situación de alerta en emergencia. Pero no nos dimos cuenta quizás que en menos de un mes este estado de emergencia había pasado de alerta a emergencia. Y seguimos en este contexto y nos encontramos con el reto número 3, que es la pandemia. Y ahí ya se le coloca un nombre al virus, ya hablamos de COVID-19, y en este momento, ¿cuál ha sido la respuesta de la humanidad? Inicia el cierre de algunos espacios, fronteras. En 2 meses y medio ya hemos pasado de una situación de alerta a una situación de cierre de espacios y toma de acciones. Pero todavía no paramos allí. Ahí nos vamos a nuestro reto número 4. El reto número 4 es cuando ya la Organización Mundial de la Salud dice nos encontramos frente a una pandemia, debemos recurrir a la cuarentena COVID-19 que hoy día estamos viviendo en casi todo el mundo. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Es tiempo de definir estrategias para no detenernos. Fíjense que en 3 meses COVID ha logrado cambiar el mundo. Un cambio que se venía gestando desde hacía mucho tiempo en muchos ámbitos de nuestra vida personal y profesional y que sin embargo solo hasta que llega esta amenaza, esta problemática tan grave, en 3 meses COVID hace los cambios que nunca nos habíamos atrevido a enfrentar. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que ha ocurrido en este periodo, digamos, de tiempo? Este mapa que tienen acá es uno de los tantos dashboards que hay ahora disponibles sobre las cifras y el mapeo de esta pandemia. Este mapa corresponde al 2 de abril. Hoy día ha pasado 4 días y estas cifras son notablemente superiores. De 900.000 casos detectados ya hemos pasado el día de hoy a 1.200.000, de 45.693 muertes ya hemos pasado a más de 65.000 y así van rodando estas cifras. De modo que el poder de este virus ha hecho que las personas cambiemos lo que no habíamos decidido cambiar. Y digo decidido cambiar porque realmente se trataba de tomar decisiones. ¿Sí? Buenas tardes, Irma. Bienvenida. Entonces, se trata de tomar decisiones y en eso hemos sido un poco lentos, pero nos llegó el momento. Y esta es parte de esa realidad. Bueno, en el caso del Perú, por ejemplo,
Las cifras en este caso, por supuesto que son significativamente menores que las del mundo, pero al día 2 de abril estábamos hablando de 1.323 casos confirmados y 24 muertes. Otra vez, solo 4 días después estamos hablando de que esta cifra, al menos en muertes, ha pasado a 73. Entonces, la aceleración que ha tenido este virus nos ha llevado efectivamente a tener que acelerar el ritmo de nuestras decisiones y de nuestras acciones, obviamente. Cuando hablamos nosotros de cambio y hablamos de esta circunstancia que ha planteado COVID, nos encontramos con una situación realmente preocupante, y es que es lo que hemos llamado el cambio irreversible. Si ustedes ven en estas gráficas, se pueden identificar, o sea, cuáles son las curvas, digamos, lo que ha ido ocurriendo en la capacidad que tienen nuestros hospitales para poder atender la cantidad de enfermos que hasta el momento se han presentado, tanto para diagnóstico como para atención en el caso de confirmación del virus. Estas cifras, lo que se pretende es achatarlas, como estamos luchando en la mayoría de los países y ciudades, para poder aplanar esto y llegar a un momento en el cual, digamos, el virus está controlado. Sin embargo, estudios de apoyo consultoría que les refiero al pie de la diapositiva, precisamente nos enfrentan a otra reflexión que es fundamental, y es, ¿será que en el momento que nosotros logramos controlar esta curva, realmente podemos decir hemos manejado, digamos, la situación y podemos volver a nuestros espacios laborales, a nuestros salones de clases, como normalmente lo hacíamos, a nuestros centros comerciales, automercados, etc.? Y efectivamente la preocupación se relata en cifras cuando nos damos cuenta de que esto es lo que estaría ocurriendo. Si nosotros apenas se logra medianamente controlar, salimos todos a la calle, lo que puede ocurrir sencillamente es que se vuelva a repetir la curva de progresión, digamos, desarrollo del número de casos. Entonces, estamos realmente ante una situación que hoy manejamos, pero que ese hoy se extiende en el tiempo, y por eso el cambio de mentalidad es fundamental. No habíamos logrado hasta este momento, como les digo, realmente irnos hacia un tema de transformación digital, de educación virtual masificada y de muchos otros elementos que hoy comentaremos a lo largo de esta presentación, como por ejemplo también el maravilloso arte de compartir conocimiento, que viene siendo un reto desde hace muchos años, pero que no lo habíamos logrado realmente masificar. Bien, hay muchos artículos que están saliendo en diferentes tipos de publicación, unos más serios que otros. Esta breve cita que les coloco acá es de la revista que está indicada a su izquierda, y efectivamente nos plantea una profunda reflexión cuando nos dice: aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos no va a volver nunca. Y es que yo creo que esa es una de las cosas que dan justamente énfasis a esta presentación que he querido hacerles en la tarde de hoy, porque aquellas personas que piensen que el tema de la educación virtual es solamente un tema temporal, creo que están enfrentando un paradigma que tiene que ser revisado. Definitivamente no estoy declarando que MIT quiera decir que no vamos a controlar nunca el tema COVID-19, estoy segura que sí se va a controlar. Sin embargo, nosotros ya no seremos los mismos una vez que se supere este tipo de circunstancias. Entonces, creo que es un reto importante y que debemos mantener en adelante para asumir nuevos retos en cada uno de los ámbitos. Bueno, acá hay otro artículo que creo que también es bien importante. Este es de prensa peruana, ¿ok? Y efectivamente se nos plantea la transformación irreversible del Estado en el Perú, ¿ok? Acá Víctor Castañeda nos plantea
propuestas específicas, empezando por aquello de recoger el pasado y el presente para poder cambiar, de actualizar lo que es el orden, digamos, a nivel país y a nivel mundo, y efectivamente pues tomar las acciones necesarias para que esos cambios ciertamente se den. Si habíamos pensado tal vez hasta este punto de la presentación que el tema de la virtualización, de la automatización, era un tema que afectaba principalmente a personas mayores, debo decirles que esta gráfica que tienen o esta representación que tienen en este momento viene justamente de estudios más orientados a lo que es el tema comercial, el tema mercadeo, ¿ok? Y ciertamente nos dicen que la preocupación es generalizada y que precisamente el 60% está más preocupado es aquel correspondiente a lo que son las generaciones Z o los millennials. Aquellos, esos nombres, digamos, o términos generacionales que hemos importado de Norteamérica sin darle contexto en cada uno de nuestros países, pero que efectivamente nos llevan constantemente a pensar, este es el mundo que los millennials manejan. Yo lamentablemente tengo que decirles que no es esa la realidad. Ellos realmente están bien preocupados y están bien preocupados además por cosas que más adelante les voy comentando en esta presentación. Entonces, aquellos de ustedes que de pronto se preguntan o se confirman que todo el tema de virtualización está muy bien dominado por estas nuevas generaciones que nacieron con la tablet, con el teléfono y con el computador en la mano, creo que debemos darnos cuenta que eso realmente no es así. El uso que se le está dando a esos medios es diferente y estos términos generacionales vienen de contextos diferentes. Entonces, realmente, estas cifras que tienen acá son relativas a estudios realizados en el Perú y no dudo que en otras ciudades del mundo también encontremos algo similar a lo que acá estamos viendo en este momento. Por favor, si hubiera alguna pregunta o comentario durante la presentación, no duden en intervenir a través del chat. Yo estoy leyendo todo el tiempo lo que ustedes están escribiendo. Vale, sigo acá. Entonces, ¿qué representa todo este contexto en términos de nuestras emociones? Bueno, creo que de palabras más, palabras menos, hemos vivido algo muy similar a lo que son las llamadas 5 etapas del luto o del duelo. ¿Sí? Nos hemos enfrentado a un momento de crisis y acá vuelvo a retomar los 3 y 4 retos que les dije anteriormente, donde en China empiezan las cosas y no nos los creíamos. Un segundo momento, que viene a ser ese primero, el de la negación, no, eso no nos va a llegar a nosotros, ¿ok? Un segundo momento que es donde decimos, oye, ya nos empezamos a incomodar porque decimos, no puede ser que este virus ya llegó a Norteamérica y de Norteamérica va para el mundo. Y yo quiero invitarlos, por ahí anda circulando un video en redes sociales donde se habla de estas aplicaciones de monitorización de vuelos. Y si ustedes instalan esas aplicaciones en sus teléfonos móviles y se dan cuenta, la cantidad de aviones que están volando encima del territorio de los Estados Unidos, se van a dar cuenta de la gran, pero gran dificultad que nos estamos enfrentando. Entonces, como les digo, hemos vivido un momento, un reto número 1 que les describía anteriormente. El virus estaba en China y nosotros nos negábamos la posibilidad de que llegara a nosotros. Un segundo momento de reto donde empezamos a incomodarnos por aquello de el virus ya está en los Estados Unidos, y un tercer momento en el que decimos, wow, el virus ya está catalogado como una situación de salud crítica, y sencillamente cuando aceptamos esta situación, cuando llegamos al reto número 4 que les hablé anteriormente, cuando nos enfrentamos a que ya estamos en una situación de pandemia. ¿Qué sucede en términos de este conjunto de emociones
cuando nos pasa como personas. Cuando nos pasa como personas, ese es el momento en el que despertamos a esa pérdida, a ese duelo, a esa situación que nos presiona, ¿ok? Y nos enfrentamos entonces a la necesidad de cambiar. O sea, definitivamente aceptar que está pasando algo, que el mundo nos está diciendo a gritos que hay que cambiar, y definitivamente viene lo que en un proceso de duelo serían los procesos de aceptación hacia el aprendizaje, y en nosotros son esos nuevos retos que enfrentamos a nivel laboral, deportivo, social, comercial, salud y educación. Muy buenas tardes para los que están incorporando. Bien, cuando vamos entonces a los nuevos retos a nivel laboral empezamos a encontrar respuestas. ¿Ok? Y quiero que vayamos viendo todo este contexto para que veamos que estamos en un mundo sistémico y por lo tanto no podemos pensar que esta situación que vivimos es solamente un tema de educación. Mi webinar en esta tarde efectivamente se va a enfocar en un par de diapositivas adelante, nos vamos a enfocar sobre el tema virtualización. Pero es una realidad que todo esto que estoy mencionando es un contexto. Por ejemplo, a nivel de trabajo, efectivamente el teletrabajo es una realidad. ¿Sí? El teletrabajo, esta referencia que les coloco acá, es de un periódico de España y me dice que el teletrabajo efectivamente se convertirá en algo prioritario y que las empresas deberán facilitarlo. En el caso del Perú, por dar también contexto, efectivamente el presidente anuncia que el trabajo remoto se tiene que formalizar, digamos, a nivel nacional, dejando solamente aquellos puestos de trabajo que son indispensables para que la vida continúe con cierto nivel de normalidad. Cuando nosotros buscamos qué es lo que la gente, no sé si ustedes conocen el análisis de tendencias de Google Trends, esto que les estoy mostrando a continuación en varios de las tendencias es qué es lo que la gente está buscando en Internet. O sea, no es lo que hay contenido en Internet, sino lo que la gente está buscando en sus Google, lo que está buscando hoy día. Esta búsqueda también proviene del 2 de abril. En este caso, tres términos comparados. Teletrabajo, trabajo en línea, escrito en inglés, y trabajo a distancia. ¿Ok? Si se fijan en la tendencia a nivel mundial en los últimos 3 meses, efectivamente la búsqueda en inglés siempre tiende a predominar. Sin embargo, fíjense la búsqueda que aparece acá en el término teletrabajo. Y lo interesante es que veamos por qué la gente busca eso. Cuando nos vamos, por ejemplo, a la búsqueda por países, nos encontramos que los países donde más se está buscando, por ejemplo, el término teletrabajo, que es el que está marcado en azul, son países como Colombia, España, Argentina, Paraguay y México. Sorprende que el caso de Perú no aparece entre la lista de países ni entre los 5 primeros ni en la lista completa. Entonces, efectivamente, acá hay una pregunta que puede ser interesante hacernos y es, ¿qué significa esto en el Perú? Mi interpretación es, el teletrabajo en el Perú ya está formalizado desde hace mucho tiempo y cuando a la gente le dicen teletrabajo, sabe de qué le están hablando. No lo he vivido tanto, pero sí sabe de qué le están hablando. ¿Qué ha pasado con los nuevos retos a nivel deportivo? A muchas personas, digamos, les resulta indispensable diariamente la práctica deportiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Han empezado a surgir un montón de aplicaciones para hacer ejercicios desde la casa en cuarentena. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo el enlace del sitio donde hay por lo menos 5 aplicaciones para hacer ejercicios desde tu casa. O sea que la conversión al mundo digital definitivamente se está dando, lo estamos viendo a nivel de trabajo, a nivel de deporte, pero sigamos viendo los diferentes ámbitos dentro de este reto del duelo al que nos hemos enfrentado. A nivel de socialización, ese es otro reto fundamental.
y déjenme anticiparles que ese es uno de los retos por los cuales los millennials efectivamente están chocados con esta circunstancia, porque su socialización ha resultado importante y la vamos a ver evidenciada más adelante en el tema específico de la educación. Bien, en los retos acá tenemos un ejemplo clarísimo, la Unión Europea, que se muestra unida ante el virus, pero no anuncia grandes medidas, más que el titular. Lo que quiero es que vean la reunión que se hace en la Unión Europea. Todo el mundo está haciendo ahora prácticas de reuniones a través de diversas aplicaciones. Se han convertido en aplicaciones muy populares en estos días, el caso de aplicaciones como Zoom y el caso de aplicaciones como Meet. ¿Okay? En ambos casos generándose algunas dificultades por el exceso de tráfico, los probables usos indebidos, etcétera, etcétera. Pero ciertamente la socialización también ha buscado una salida. ¿Qué pasa a nivel de socialización? Que cuando nosotros hacemos búsquedas de tendencias en 3 meses en todo el mundo, los últimos 3 meses, nos encontramos con que en este caso la gente sí sabe de qué están hablando cuando le hablan de distancia social. La gente tiene algunas dudas cuando, en este caso el término en inglés, pero cuando le hablamos de cuarentena, ese es el término que la gente está buscando por todos lados. Y está buscando porque no nos queda del todo claro lo que significará eso de estar en cuarentena. Entonces, bien importante que lo tengamos claro y muy interesante que la búsqueda predomina, en este caso normalmente las búsquedas en Google predominan en inglés, que sería la línea verde que está acá abajo. Pero en este caso la búsqueda predomina en español, lo que me hace pensar que hay mucha curiosidad sobre el significado de la cuarentena desde nuestros países de habla hispana. Si vamos a los países, efectivamente, donde más se busca el término cuarentena es en España, en México, y luego un poco en el Reino Unido, pero en inglés obviamente, y en los Estados Unidos, y finalmente en Alemania. ¿Ya? Renzo pregunta por favor que para este gráfico usó... No, en este gráfico son todos los gráficos que les estoy mostrando son de Google Trends, ¿ok? Ahora, al finalizar, dependiendo del tiempo, podemos ingresar a Google Trends y les muestro cómo hacer este tipo de búsquedas. Bien, sorprende otra vez que en el Perú no aparece entre los países que buscan estos términos. O sea, simplemente estamos viendo cómo poder resolver nuestra necesidad, pero sabemos de qué estamos hablando. O al menos nos han informado correctamente. Cuando nos vamos al tema compras, en el tema compras han ocurrido fenómenos interesantes. No quiero que tomen esto de ninguna manera como un tema marketing, simplemente estoy destacando 2 de los sitios más importantes en estos días en temas de delivery, y el momento definitivamente es el momento de la entrega a domicilio. Una cosa que ya existía desde hace muchos años y en muchos países, pero que nosotros de todas maneras nos interesaba ir a los sitios de compra y escoger allí todas las cosas que íbamos a comprar. Definitivamente en este momento es tal la demanda del delivery que, entre otros, estos sitios están colapsados y sus tiempos de entrega se han visto claramente afectados. A nivel de salud hay también respuestas. China definitivamente ha implementado fuertes medidas en temas de telemedicina. Acá en Perú también hay algunas iniciativas. Se preparan algunos sitios ya no con temas quizás de telemedicina, sino con preparación de espacios para atender posibles pacientes, pero definitivamente ha habido una respuesta importante. Y otra vez en términos de búsqueda, pues sorprende, no hay tantas búsquedas relacionadas con telemedicina, pero sí relacionadas con el término en inglés. Y esto sorprende, pero no, porque estas son tendencias que generalmente se dan en Google, porque la mayoría de la gente
tiende a buscar los términos, sobre todo cuando son para temas de investigación, trabajo, etcétera, los tienden a buscar en inglés. Para este caso, otra vez, el caso de Perú no aparece, lo cual no estoy segura de interpretar como que tengamos clarísimo el tema telemedicina, sino que probablemente no se ha convertido en el tema prioritario todavía. Pero indudablemente tenemos que ir hacia allá. Hay muchos rincones del país a los cuales no se está pudiendo llegar como deberíamos llegar. Bien, y llegamos entonces ya a nuestro punto, digamos, fundamental de este momento de intercambio de ideas, y es los retos en la educación. A nivel de educación primaria, el Perú definitivamente, el Minedu ha oficializado el inicio de clases en modalidad a distancia, y debo hacer la diferencia entre la modalidad a distancia y la modalidad virtual, que creo que son términos que tenemos que manejar con mucha propiedad en estos días, porque lo que estamos haciendo es convertir la educación convencional en una educación dada a distancia, soportada por medios tecnológicos, pero no estamos convirtiendo la educación en lo que realmente se llama la educación virtual, donde la presencia del docente es no ausente, pero de menor significancia. ¿Ok? Entonces, efectivamente, en el Perú, como en muchos otros sitios, se ha ido hacia lo que es oficializar el inicio de clases o la continuidad de las clases a distancia, y se han implementado algunas soluciones, pero fíjense qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, esta web tan valiosa para el Perú en este momento, Aprendo en Casa, es una web que está proyectada casi con seguridad, y créanme que ha sido así desde hace mucho tiempo, y que efectivamente fue el momento que vivimos, en el momento que se tuvo que decir, acá está preparado, estamos listos. O sea, anteriormente estábamos inmersos en un proceso de implementación progresiva, creación de cultura, etc. COVID-19, como les dije hace unas diapositivas atrás, nos cambió el mundo en solo 3 meses. Movió a todo el mundo. ¿Y cuáles son las tendencias en búsquedas en Google en estos días? Bueno, interesante el tema. La palabra que más se busca a lo largo del mundo en estos días es la palabra webinar. ¿Ok? ¿Y qué podría ser lo que ha llevado a esta búsqueda tan, pero tan fuerte? Y ya les explico un poquito los valles en la búsqueda. ¿Por qué tanta gente buscando webinars? Bueno, uno, porque muchos centros generadores de conocimiento, generadores de contenido, están ofreciendo webinars, y todos estos espacios son espacios de intercambio de conocimiento gratuitos completamente. Entonces, eso es algo muy significativo. ¿Ok? ¿Qué significan estos pequeños vallecitos que están acá? Los pequeños momentos en los que la gente decide que necesita descansar, porque bueno, sí nos agotamos y necesitamos eventualmente hacer unos momentos de otro tipo de distracciones, y dedicarnos un poco más a nuestra familia, a nuestra vida personal, etc. ¿Ok? Bueno, acá está reflejado la tendencia de búsqueda, como les decía, en contexto de educación, webinars, educación virtual, está en el piso del gráfico. Universidad virtual tiene un poquito de importancia, si la ven por acá, y hasta ahí llegamos, ¿ya? Pero cuando nosotros nos vamos a los países, nos encontramos con los principales países que están buscando el término webinars. Es Italia, está Singapur, están los Países Bajos europeos, está Hong Kong y está Noruega. Y ahí sí aparece el Perú. El Perú está en el puesto 61 de esta búsqueda. Insisto que la búsqueda ha sido realizada el día 2 de abril
Así que para este momento pueden haber unas pequeñas variaciones en lo que les estoy acá mostrando. Bueno, está acá Perú, sigue con Ecuador, Costa Rica y Colombia. Y además allí se están buscando, y es muy interesante ver esto, fíjense que en estos países se está buscando mucho el término webinar, pero también el término universidad virtual. Educación virtual tiene cierta presencia, pero webinar y universidad virtual se han convertido en los términos predominantes. Bueno, acá tenemos otras búsquedas a nivel de educación variada, digamos, los tipos de educación. Hablamos de escuela virtual, lo ven acá en azul, y fíjense el incremento que ha tenido esta curva en azul. Perdón, no he preguntado, si ven el puntero cuando lo muevo sin problemas, ¿verdad? Bueno, si me hacen saber, sí, vale, perfecto. Ok, perdón. Luego, hoy día uno no puede ni estornudar ni toser porque la gente se asusta, pero no, tranquilo que vamos bien. Universidad virtual, vuelve a ser acá el término predominante, y luego tenemos, bueno, educación virtual y educación a distancia. El tema en los países de estas búsquedas, lo que ocurre es que, por ejemplo, el término escuela virtual se está buscando principalmente en Puerto Rico. En el caso de República Dominicana también hay algunas búsquedas, digamos los 5 países predominantes en esta búsqueda son Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Chile y los propios Estados Unidos, imagino que con la población latina. Y bueno, por supuesto que hay las otras búsquedas también. Ahora, acá sí aparece Perú y aparece en un lugar importante en el término de búsqueda que es la posición número 10. Le anteceden acá España, Honduras, Venezuela, Paraguay y seguido Perú. Y fíjense que en la búsqueda, en el caso de Perú, lo que predomina son los términos educación virtual y universidad virtual y universidad a distancia. O sea que parece que la preocupación por estos términos fuera más fuerte aún cuando se refiere a educación a nivel universitario. Acá tenemos otra vez en el caso de 12 meses en Perú, pero esta vez comparando webinar, educación virtual y universidad virtual, vemos que lo que predomina es universidad virtual y vuelvo a insistir como elemento de búsqueda. O sea, es como que la gente está tratando de entender a qué se refieren con esos términos y el término webinar que por supuesto se dispara como lo ven acá en la representación. En 12 meses, acá otra vez en el caso del Perú, y esto está, no sé si alcanzan a ver bien por el tamaño, igual les vamos a compartir la presentación. La zona de Perú donde más se está buscando el término es en Callao, seguido en este caso por, creo que decía Puno si no me equivoco, y así pues sucesivamente cada una de las regiones. ¿Ya? Vamos a ver si, no tengo aquí para ampliarlo, pero luego se los muestro en línea directamente, ¿ya? Pero lo importante es darse cuenta que sí hay unas búsquedas y que están además focalizadas, ¿ok? Acá no se alcanza a ver mucho, perdonen que en la diapositiva no se alcanza mucho a verlo, pero este término que está de primero acá, este bloque, es qué es lo que la gente ha estado buscando. Y la búsqueda principal ha sido qué es un webinar. O sea, la gente ahora se enfrenta a esta producción masiva de conocimiento compartido y se empiezan a preguntar qué es esto. Luego, ¿cómo voy a un webinar? Y los webinars gratis son el tercer elemento, digamos, en esta búsqueda. O sea, que si hablamos de retos, las universidades, los institutos, o sea, digamos, todo centro educativo, nos planteamos en este momento precisamente el reto de llegar a una masa de gente, por eso también lo de masivo, llegar de una manera acelerada y llegar no solamente con nuestros contenidos y con nuestros procesos o programas de formación convencionales, sino meternos también muy activamente en lo que se refiere a
este tema webinar. Son espacios gratuitos, contenidos sumamente importantes. Perdón, Armando pregunta que no logra precisar la diferencia entre educación virtual y a distancia. Ya, Armando, por dar un ejemplo muy sencillo, desde hace muchos años existía el concepto de la educación a distancia. Por ejemplo, en universidades abiertas, universidades donde la gente iba, buscaba todo su material de estudio, hacía mucho el autoaprendizaje, tenía docentes que le podían resolver dudas solamente, pero era mucho su proceso de aprendizaje aparte, digamos, ¿ok? Entonces, en ese momento se hablaba de la educación a distancia, por decir, no tienes que ir a las aulas para poder hacer tu proceso de formación. En el caso de la educación virtual es otra cosa, porque lo que te habla la educación virtual es que es a distancia, pero a través de un aula virtual o de unos contenidos y de unos procesos de aprendizaje que están en espacios virtuales. Entonces, allí encuentras una diferencia. En el caso de la educación a distancia, puede ser manejada con soporte, digamos, de tecnologías de información, pero no necesariamente es así. Mientras que en el caso virtual sí domina un poco más el tema de lo que viene a ser las tecnologías. ¿Ok? Ya, gracias a ti, Armando. Por favor, de verdad, háganse lo más activos que puedan. La idea es aprovechar, yo estoy yendo más o menos rápido para que podamos aprovechar luego el tiempo de preguntas y comentarios, pero por favor siéntanse en la libertad de intervenir. Bien, entonces vamos a centrarnos ahora en lo que viene a ser el reto COVID-19 en la educación superior. En el caso de la educación superior, nosotros enfrentamos muy fuertemente una serie de retos y el primero de ellos es parar. Y definitivamente nos encontramos con que parar no es una opción. O sea, si nosotros paramos, sencillamente nos estamos quedando congelados ante las circunstancias, con lo cual no estamos manejando adecuadamente el reto que las circunstancias pandémicas nos están proponiendo. La segunda cosa que vale la pena observar es el tema de mirar en varios horizontes de tiempo. Y mirar en varios horizontes de tiempo definitivamente es necesario. Ahora más adelante les muestro con más detalle a qué horizontes me refiero. Y finalmente, nos planteamos aquello de comprender diversos escenarios. Comprender los diversos escenarios es indispensable, porque nosotros solo comprendiendo los escenarios nos podemos plantear horizontes de tiempo y acciones asociadas, porque definitivamente lo que se confirma es que parar no es una opción. Espero que todos ustedes estén de acuerdo con esto. Bien, vamos a ver los horizontes que les he tratado de plantear acá. A ver, retos y puntos de atención especial ante estos retos. Lo primero, a corto plazo. A corto plazo, nuestro principal reto, y ahora vamos a hablar más en detalle sobre eso, pero nuestro principal reto es, a corto plazo, aceptar la tecnología en educación, que es un reto importante y ahora vamos a hablar más detalles sobre eso. El segundo reto importante es aceptar, o sea, lo que sería lograr la aceptación de una tecnología, pero a través de un proyecto de implementación de estas tecnologías. De eso ya tenemos experiencias previas en cosas puntuales, pero en este caso nos enfrentamos al tercer gran reto a corto plazo, que es aceptar un conjunto de tecnologías vía un proceso masivo acelerado. ¿Ok? O sea, no tenemos tiempo para esperar, no podemos parar y definitivamente tenemos que ir a la aceptación de un conjunto de tecnologías. Esos son retos corto plazo. Ahora, ¿cuáles son puntos importantísimos de considerar en la atención a estos retos corto plazo? Las discapacidades y la aceptación de la tecnología, los docentes tradicionales denominados migrantes tecnológicos
y los alumnos que llamamos nativos tecnológicos y que están acostumbrados a la agilidad en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Agilidad, colaboración, etc. Ya voy a comentar lo que están escribiendo en el chat. ¿Ok? Ahora, a medio plazo, porque las cosas no terminan ahí, si nosotros nos quedamos acá en el corto plazo, lo que estamos es dejándonos llevar por la premura, ¿ok? Pero no, nos planteamos un horizonte a medio plazo, y a medio plazo lo que viene como reto es niveles de madurez para la innovación en educación, es decir, nosotros tenemos que ir madurando progresivamente, y ahora les voy a mostrar unos modelos para eso, y un segundo reto que es la tecnología, entender que la tecnología es un habilitador, ¿ok? Para una educación mediada a través de la tecnología. La tecnología no es el fin, y por eso acá el tercer reto medio plazo es la tecnología como un pilar de la educación a distancia, ¿ok? Pero definitivamente aquí faltan muchas más cosas más allá de las tecnologías, ¿ok? En el medio plazo, puntos específicos de atención, la calidad de la educación. Definitivamente tenemos que tener servicios educativos que exijan un nivel de una nueva ingeniería de servicios, ¿ok? Y ojo acá, hace unos días una persona me comentaba de los estudiantes protestando, y ya lo he oído en más de un caso, estudiantes y padres protestando porque ¿por qué voy a tener que pagar si me están virtualizando la educación? Y yo en aquel momento les decía a estas personas, mira, no me quiero poner a defender el tema, digamos, de la educación virtual, en ese caso, como ustedes sí, pero en ese caso no, porque dije, bueno, no generemos polémica. Yo lo único que les planteo es, el punto crítico acá no es luchar por pago o no pago, es luchar por calidad de educación, calidad en la educación sí o sí. O sea, no hay espacio para dudas al respecto. Termino acá los retos largo plazo y voy a los comentarios. En el caso de los retos largo plazo, nos encontramos con necesarios cambios de paradigmas en cuanto a las formas de evaluación. Tiempos, o sea, definitivamente son tiempos para la innovación abierta en educación, para que trabajemos coopitiendo, como lo hacemos en tiempos COVID, y no compitiendo. ¿Ok? Espero que el término quede claro. O sea, la idea es, entre todos, podemos generar un ecosistema de educación virtual, educación a distancia, mucho más maduro y mucho más, digamos, de calidad para el resultado que queremos alcanzar. Y finalmente, como reto a largo plazo, está la tendencia que es hacia, efectivamente, los espacios abiertos de aprendizaje, donde nosotros tenemos que entender que no se trata simplemente de agobiar a nuestros alumnos de un medio, digamos, una clase virtual en un espacio como este, y léete esto y haz aquello. No, o sea, hay que generar definitivamente entornos abiertos donde los estudiantes participen interactuando para poder poner en práctica eso que ya tenemos, y se los dije acá, que son alumnos nativos tecnológicos que aprenden de forma ágil y colaborativa. Y finalmente, en los puntos de atención a largo plazo está pasar de esa creencia de fraude académico anticipado a lo que es efectivamente las competencias demostradas, y considerar que la presencia, efectivamente, en algunos casos, como escuché en un webinar que participé hace unos días, es que la presencia del profesor a veces no ayuda en la demostración de las competencias, ¿ok? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Bueno, la pregunta que les pongo acá es si estamos preparados para eso y si tenemos la madurez en temas virtuales. Voy a pasar a los comentarios antes de irme a la siguiente diapositiva, pero acá tenemos efectivamente, Carlos decía que la tendencia es solo la educación. Me preguntaba si es solo educación virtual. No, Carlos, hablamos de educación virtual y a distancia, efectivamente, y sí, ya les voy a comentar lo que dices del acuerdo o no de los alumnos y cómo se ha ido modificando. Carlos otra vez comentaba si existen proyecciones de cuándo se empezará a levantar las medidas restrictivas.
Hay proyecciones en diferentes países, sin embargo, yo no me atrevo a decirles una cifra específica ni de un país en particular, simplemente para no generar más preocupación, pero lo que sí les puedo decir es que hay lugares del mundo donde se habla de junio, otro se habla de julio, otro se habla de septiembre, y en algunos casos lo que se está hablando es que tenemos que estar preparados para 2021. ¿Pero para qué? Para que la curva que les mostré antes no se repita de la manera crítica que se ha dado. Ok, Carlos comentaba que según el gobierno del 13 de abril, vamos a ver qué ocurre con esta tendencia. Ángela comentaba que cuáles serían los indicadores de la calidad educativa. Ok, en educación básica regular, yo debo decir responsablemente, yo estoy más vinculada a el tema de educación superior, por lo que prefiero efectivamente que los indicadores de educación básica pues los manejemos con otras personas, pero si Ángela, si hay preocupación al respecto, yo al finalizar el webinar les voy a pasar una breve encuestitas. Por favor, si quieres, colócalo allí, yo trato de buscarte información al respecto y enviar lo que sea posible, ¿ya? Ok, Edgar comentaba que la ley universitaria permite que un curso sea dictado, me pregunta, si es dictado un 100% virtual, ojo, acá hay alguna serie de excepciones que se han venido haciendo, efectivamente Percy comenta el tema de las regulaciones que en el caso de Perú las maneja SUNEDU, y sí, hay algunas limitaciones en cada país sobre lo que es la virtualización, pero atención al tema, porque esto no significa que los programas que habitualmente han sido definidos para ser dictados de manera presencial vayan a quedar definitivamente de manera virtual. Eso va a requerir una serie de permisos posteriores y es parte justamente de los elementos largo plazo que tenemos que manejar. En este momento estamos en una coyuntura, una pandemia y unas soluciones necesarias que están generando cambios de paradigma. ¿Okay? Armando me pregunta, perdón, ¿qué opino de la conectividad? Bueno, ahí les debo decir a nivel de conectividad, ese es uno de los paradigmas que tiene la gente, la dificultad de la conectividad. Creo que tenemos que ir cada vez más a mirar el aprovechamiento máximo de nuestros espacios de conexión. Por ejemplo, les digo, muchas veces es más eficiente la comunicación a través de nuestros dispositivos móviles que a través de computador. El consumo del ancho de banda puede ser menor dependiendo de las aplicaciones, pero además se tiene que contar con medios alternos, ¿ok? Definitivamente tiene que haber un espacio, digamos un aula virtual como estamos hoy, pero también un recurso complementario como puede ser el WhatsApp, las grabaciones. Hoy, por ejemplo, estamos grabando esta presentación y ciertamente pues no podemos decir, se cayó la conexión de internet y perdimos. O sea, ese no puede ser el paradigma, ¿ya? Ok, Armando pregunta, por si acaso, Juan, sí hay un problema a resolver, sobre todo en las zonas rurales, ¿ok? Hay una innovación súper interesante que vi hace un tiempo en CNN, hecha en Colombia, que es un dispositivo que se llama Tommy 7, que corresponde a un proyecto llamado Aulas Amigas, y es un dispositivo a través del cual tú puedes llevar internet a zonas rurales. Los invito a buscar eso en internet. ¿Okay? Pregunta si me parece acertado que una universidad en el aislamiento temporal haya reemplazado 3 horas de presencial por 3 horas de computador. Eso va a depender no solo de cada universidad, sino de cada docente. Mi planteamiento es, yo considero necesario establecer momentos de descanso, o sea, lo que normalmente sería una pausa activa, pero definitivamente a nivel virtual es indispensable. O sea, el agotamiento, y no solo para el alumno, sino para el profesor. Háganse la idea que yo estoy acá hablando con ustedes y estoy pendiente simultáneamente
de las diapositivas que me quedan, el reloj que va corriendo y los comentarios de ustedes. O sea, normalmente eso lo hago en el salón de clases, pero es un poco más transparente. Yo tengo que estar acá pendiente como lo tendría que estar cualquier docente, ¿ya? ¿Cómo afrontan los emprendedores, pequeñas empresas? Las personas se encuentran muy susceptibles. Wow, este tema, Lady, me encanta que lo menciones y no me gusta hacer mucha difusión de las cosas que hago. Aquellos que me conocen y están participando saben que es así. Sin embargo, te invito a participar en el webinar que tengo mañana a las 6 de la tarde, porque allí lo que quiero destacar precisamente es el culminar tu tesis a tiempo y el convertirlo en oportunidad para emprendimientos. Ahí dejo eso como reto, cualquier cosa otra vez, tú vas a tener mis contactos, así que no hay problema, podemos seguir conversando. El comunicado de SUNED es muy restrictivo, solo autoriza, ya, sí, estos son todas cosas que las universidades están manejando, como les dije, solo en el periodo que estamos en circunstancias críticas, ¿ok? No piensen que es, ya fuimos, ya nos convirtieron los cursos presenciales en virtuales, esa no es la meta, al menos no de las instituciones serias que yo conozco, ¿ok? Lady, sí, hay inscripción, lo coordinamos luego al terminar el webinar, ¿ya? Bien, dicho todo esto anterior, las preguntas que yo les haría es, ¿estamos preparados? ¿Cuál es nuestra madurez en estos retos de virtualización? ¿Estamos dispuestos? Y yo creo que ahí, fíjense que se los he dividido en dos momentos. Las preguntas que nos enfrentan a la situación y nos dicen si nos consideramos preparados para ello, y aquellas preguntas que nos enfrentan a nosotros mismos y nos dicen, oye, ¿estás dispuesto realmente a asumir este cambio temporal? Entonces, efectivamente es importante que podamos tener estas respuestas. Bueno, hay estudios que han hecho, en este caso, la organización QS, que es una de las que genera los principales rankings de universidades a nivel mundial. Y ellos han hecho recientemente un estudio sobre los estudiantes universitarios ante el COVID. Y este estudio está fundamentalmente hecho con estudiantes internacionales que van a iniciar sus estudios, ¿ok? Y las respuestas que han obtenido ellos son que el 61% de los encuestados expresa cierto nivel de interés en estudiar en línea. El 39%, este fue el primer corte de datos que hicieron, el 39% dijo que rechazaría la idea absolutamente directamente, ¿ok? Las universidades, sin embargo, están adoptando cada vez más nuevas tecnologías como una medida temporal. El aprendizaje en línea definitivamente se convertirá en un componente fundamental hoy y en el futuro. Y los expertos, y esto es importante, los expertos dicen o predicen que el entorno tradicional de aprendizaje, y esto para los que están preocupados sobre el tema, que los entornos tradicionales de aprendizaje volverán a su nivel máximo una vez que la emergencia se haya superado. Yo creo que sí van a volver, lo que no creo es que se va a desplazar el lugar tan importante que está asumiendo la educación virtual. En cuanto a tácticas principales que las universidades deberían implementar en esta crisis, dicen los estudiantes, y fíjense acá elementos fundamentales porque todos son de carácter absolutamente humanos, o sea, no hablan de tecnologías. Los muchachos dicen asegurar que el gel de manos esté ampliamente disponible en el campus, eso lo dicen el 53%. Establecer una línea de ayuda las 24 horas para estudiantes, 52%. Mover más de sus conferencias a la posibilidad en línea, ¿ok? O sea que sí como que van aceptando el tema. Asegurar el acceso a profesionales de la salud dedicados a los estudiantes y realización de conferencias y seminarios en salas más grandes para minimizar el tema de la distancia entre las personas. Si se dan cuenta, lo único que huele aquí a tecnología es lo de las conferencias en línea. Todo lo demás
son elementos absolutamente de tipo humano. ¿Ok? Sigo acá porque el tiempo lamentablemente apremia, y tenemos los estudiantes, por ejemplo, cuando dicen cómo quieren los estudiantes que las universidades se comuniquen con ellos mientras la cuarentena. Les he destacado acá, esto es una declaración de un chico en Bolonia y otro en Turín, y dicen, por ejemplo, comunicación abierta, consejos y garantías adecuadas para momentos difíciles, ¿sí? Hacen compartir información científica importante de parte de profesores o con los profesores y estudiantes, y la verdadera solución ante el virus es el cambio de comportamiento, declara este estudiante. Las escuelas necesitan educar a las personas tanto como sea posible. Y de Turín lo que nos dicen es la información sobre los exámenes y los procedimientos de graduación. Acá hay una preocupación, otra vez son las angustias humanas más allá de las tecnologías. Tal vez hay encubierto una aceptación de tecnologías, ¿ok? Bien, cuando hablamos acá del caso, otra vez en el mismo estudio realizado, fíjense cómo van cambiando las tendencias. El 26 de febrero hicieron un corte de datos y el 27% generaba cambios en sus planes de estudio, en el caso de estudiar en el extranjero. De esos, 35% tenía intención de diferir sus estudios, 38% querían estudiar en un país diferente y 9% estudiar en un país diferente. Acá hay un error en la transcripción, disculpen, ¿ya? En el caso del 9% se refiere a la postergación. Bien, al 5 de marzo se pasó del 25 al 29% y al 12 de marzo se pasó al 35%. ¿Ok? Entonces, estas cifras son realmente relevantes para que veamos cómo el cambio sí se está dando de manera progresiva. ¿Ya? Ok, acá hemos hablado del problema de enfrentarnos a las tecnologías. Hay un modelo muy conocido a nivel de aquellos que tenemos que ver con la implementación de proyectos de tecnología, que es el modelo TAM, por sus siglas en inglés de aceptación tecnológica, ¿sí? En este caso, el modelo, digamos, en sus versiones, o sea, tiene varias versiones, pero su versión original fundamentalmente dice que hay un conjunto de variables externas que determinan o afectan a lo que es la percepción que tienen las personas sobre la utilidad de una tecnología y su facilidad de uso. Esas son percepciones de las personas. Y de esas percepciones va a depender el que las personas asuman una actitud hacia el uso de las tecnologías. Actitud que se podría traducir en una intención real de uso y un uso finalmente. Este modelo ha sido aplicado en estudios en México, donde se ha estudiado, digamos, a nivel de educación básica y superior, y fundamentalmente en lo que se refiere a las variables externas, se ha considerado lo que son las dimensiones cultura, el perfil del docente y directivo y el perfil del alumno. Y sí se ha encontrado que hay efectivamente unos impactos importantes de estos tres grupos de variables externas sobre lo que finalmente se traduce en el uso de las tecnologías. Hoy contamos, creo, no he podido revisar si está por acá Luis Antonio, pero ahorita lo busco. Hoy contaríamos como presencia con justamente el doctor John, que es autor de los estudios realizados en México. Ahora, si es que Luis Antonio, sí, ahí está. Gracias, Antonio. Entonces, efectivamente, la idea es que sí se han realizado, y desde hace tiempo, fíjense que estos análisis son del año 2004 y del año 2008. ¿Por qué la pregunta en este momento sería, cómo es que a 2020 no hemos superado muchas de esas cosas que ya se sabían? Acá encontramos de los estudios realizados por el doctor Young y colegas, cómo es los resultados, lo que se ha validado a nivel de la influencia, digamos, de variables desde la perspectiva de docentes y directivos. En este caso estamos hablando de ciertamente el impacto de la posibilidad de hacer varias tareas simultáneamente,
como les dije que estoy haciendo en este momento con ustedes, la edad, el nivel de educación, la formación que tienen, etcétera, etcétera. Luego le damos unos minutitos a Luis Antonio para que nos cuente rápidamente. Y cuando hacemos este mismo análisis, pero esta vez desde la perspectiva de los alumnos, encontramos que ciertamente hay otras variables que se manifiestan, como puede ser el individualismo y el colectivismo, que viene esa necesidad de trabajar con sus amigos, en la socialización, el nivel de formación previa y la orientación profesional que estos tengan. ¿Ya? Entonces, sí hay estudios previos y como les dije, se ha venido analizando progresivamente. Este que es uno de los más recientes es 2010 y ya para este momento hace 10 años. De lo poco que he hablado con Luis Antonio, efectivamente esa es una de las cosas que nos ha llevado a reencontrarnos en estos días cuando decimos, oye, no puede ser que veníamos diciendo esto y nos enfrentamos ahora a una implementación acelerada. Bueno, este otro estudio, para que vean que no solo México, en China se han hecho estos estudios también de aceptación tecnológica en el ámbito de educación superior. Acá hay otras variables externas como son las características, digamos, innovadoras de parte de las personas y la ansiedad que les produce el uso de los computadores. Todos estos trabajos yo se los refiero al final de la presentación, así que pueden buscar los artículos sin problemas. ¿Ok? Y en este otro, este es muy reciente, este recién salió en 2019. Acá se analizan 8 modelos, entre los cuales está el modelo TAM que les acabo de referir. Acuérdense que el énfasis de esto es justamente al pasar, digamos, de la influencia de unas variables hacia una intención de comportamiento y a concretar el comportamiento precisamente para el uso correcto de las tecnologías en educación. En este caso se han analizado 8 modelos de diferentes enfoques, pero en el mismo ámbito, que datan desde 1971 hasta 2003, en el caso de TAM 2003, ¿ok? Y se han podido identificar que hay al menos estos 5 factores que afectan en la aceptación de las tecnologías que tengan las personas, como son la actitud y las emociones, los factores sociales, la utilidad y visibilidad, es decir, no solamente qué utilidad percibo de las tecnologías, sino también cómo eso me hace, digamos, más reconocible en mi medio en el que me muevo, ¿no? Las capacidades y esfuerzo que cada persona percibe que tiene y el ambiente o situación. Esta variable de ambiente o situación, en 2019 no se sabía todo el lío en que íbamos a estar metidos ahorita, pero sin duda ya estos investigadores, al igual que algunos de nosotros, están ya trabajando en este tipo de variables. Entonces, como se dan cuenta, el problema no es la tecnología, sino cómo hacemos para implementarla. Acá tenemos otro estudio donde nos debatimos entre las tendencias y los paradigmas, pasando de paradigmas en el campo, digamos, de conocimiento en la educación, donde se habla más de lo institucional, proponiendo esquemas de hibridación y multimodalidad, hacia lo que es un enfoque ecosistémico, donde se habla de la diferenciación y la complejidad en los diferentes casos, manejándonos hacia una tendencia que es la virtualización, las macro tendencias, que ni hablar en este momento cómo es este tema, que está enfatizando la masificación, la mercantilización, porque definitivamente el conocimiento se convierte en también un activo valorable con valor comercial, la diferenciación, las regulaciones y la posibilidad de la internacionalización. Hoy día, por ejemplo, entre los participantes estoy segura que hay gente no solo de varias regiones de Perú, sino de algunos otros países, al menos una persona sé que es Luis Antonio, que está participando desde México. Bien, ya casi para finalizar, les comento a nivel de madurez, hay 2 modelitos de madurez que les he traído. Este primero, y desafortunadamente no se ve la cita, pero sí está entre los documentos, es el modelo de madurez no solo de la educación a distancia, sino
de la educación a distancia mediada por tecnologías de información y cómo se manifiesta acá el tema de la socialización y la interactividad. La gente necesita comunicarse y eso es fundamental. Pero acá lo importante es que decimos, en un nivel de madurez inicial, la gente usaba emails, nada más, o usan emails. En el caso de nivel de madurez 2, sí se sigue usando email y se hacen discusiones dirigidas por los instructores, en nivel, que lo llamamos la fase de exploración. El nivel 3 es la fase de despertar y ahí ya hablamos de discusiones controladas por el instructor, pero también de la sensibilidad de participar con diferentes alumnos y con contactos más frecuentes. Por ejemplo, aula virtual y WhatsApp, por decir algo. ¿Ok? El nivel 4, y fíjense que recién acá es que aparece el tema de estrategias. Entonces acá sí se habla de discusión generada también por los estudiantes, no solo por el docente, estudiantes que facilitan tareas y mantenimientos grupales, herramientas colaborativas y bueno, la sensibilidad que es fundamental. Y finalmente hablamos en un nivel 5 de madurez, estamos hablando de la integración de las mejores prácticas. Fíjense cómo vamos progresando y vamos integrando solo al final lo que viene a ser la comunidad de estudiantes, la resolución colaborativa de problemas, las presencias sociales y la alineación con los diferentes elementos de aprendizaje en la práctica. El otro modelo, que es nuestro reto de ahora y que sin embargo proviene de 2007, este modelo está súper documentado, tiene manuales de procesos, etc. En este caso estamos hablando de comenzar por salir, o sea, hacer el delivery del producto, es lo que estamos viviendo la mayoría ahora. Después de eso, entonces podemos aprender y planear. Luego de eso podemos llegar a una etapa de definición mucho más formal. Pasar a la etapa de gestión donde ya gestionamos los productos de formación que hemos venido desarrollando. Y finalmente llegamos a la etapa de optimización. Mejores prácticas se hablaba en el modelo anterior, optimización se habla en este modelo. Eso es lo que tenemos, de modo que a todos los participantes les digo, definitivamente tenemos que atrevernos a iniciar para poder llegar a la optimización y la gestión que todos deseamos que ocurra y que se fortalezca con la debida calidad correspondiente. ¿Ok? Bueno, acá ya finalmente, como les dije, cerrando, ¿cuáles son las oportunidades? Finalmente ha llegado el momento de la sociedad del conocimiento y quiero comentarles, uno de mis temas de investigación es precisamente la gestión del conocimiento y siempre repito unas palabras que escuché de un gran investigador en el área, proveniente del Japón, que ciertamente dijo alguna vez, cuando realmente estamos en la sociedad del conocimiento es aquel momento en el que no es necesario hablar de conocimiento, sino que el conocimiento se convierte en algo natural en la sociedad. Y creo que la prueba que hemos visto con el tema de la difusión masiva y el compartir conocimientos sin limitaciones, el convertir los espacios en comunidades para saber y para ir fortaleciendo y generar estos espacios de valoración de lo intangible, definitivamente nos ha llevado no solamente al cambio hacia la virtualización, sino al cambio hacia la verdadera sociedad del conocimiento. Cierro solamente con unas frases que he tomado de un webinar que hubo hace unos días de un colega que respeto y quiero mucho, no sé si está por ahí hoy, Daniel Salas, y creo que estas frases son representativas. Lo primero es que el desconcierto que vivimos requiere de liderazgo y nosotros somos responsables de nosotros y de quienes nos rodean, o sea que el liderazgo tiene que ejercerse necesariamente. No existe sistema que no pueda ser perturbado y nos hemos enfrentado justamente a una perturbación profunda con esta situación pandémica. Hay que enseñar con compasión, y esto Dani lo decía, y de verdad me parece bien representativo, y lo hemos visto a través de todos los elementos que les he mostrado en esta tarde. Definitivamente
La gente necesita ser tratada como ser humano que es. El estrés nos hace, o sea, el exceso de estrés nos hace ineficientes. Ciertamente el estrés que estamos viviendo nos ha hecho reaccionar, nos ha hecho despertar a esta situación, nos ha cargado de adrenalina para seguir adelante, pero no debemos exceder porque eso es algo que carece de compasión. Y finalmente, la educación la construimos todos, no es un producto que se entrega, y yo les pido a los que estén participando hoy, que son alumnos, decirles, por favor comprendan que ustedes son un actor importantísimo en el éxito de esta situación. Y a los docentes lo mismo, los docentes también hacemos un espacio importante. Pero más allá de eso, somos los docentes, son los estudiantes, son los gerentes educativos y es la comunidad en general que nos hace posible sobrevivir a todas estas circunstancias. Algunas investigaciones que están en proceso en este momento y a las cuales los invito a unirse. Una es temas de aceptación tecnológica con la influencia de algunas variables sociales, políticas y culturales, y el análisis de factores que han propiciado la respuesta lenta que hemos tenido. Esto lo estoy trabajando con Luis Antonio Young, que como les dije nos acompaña ahora en el cierre también. Hay otro proyecto que es los cambios de paradigma en la evaluación académica. La gente dice se va a copiar todo el mundo y yo les digo, hace más de 10 años yo dirigí una tesis que era precisamente el fraude hecho con medios electrónicos en aulas. Los docentes decían, a mí no se me copia nadie, y los estudiantes decían, claro que nos copiamos y nos copiamos así, así, así. Y finalmente, un espacio de tesis exitosa, esto lo estoy trabajando también con una colega y también están invitados. La idea es, bueno, esto además viene de estudios que ya yo he venido realizando desde antes del año 2000 y que he participado con otra colega o casi, digamos, más bien tutora de vida y de academia. Bueno, ahora sí, eso es todo lo que les tenía preparado. Aquí les dejo las referencias correspondientes y nada, escuchar sus planteamientos, sus preguntas, sus comentarios o sencillamente darles nuevamente las gracias y la paciencia por estar aquí todavía luego de un poquito más de una hora que nos hemos tardado acá. Muchísimas gracias.